Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15. Vamos a mirar los primeros 6 versículos de Romanos capítulo 15. Y antes de leer este pasaje, quiero comentarles algo que sucedió hace 2 semanas atrás. 2 semanas atrás ocurrió ocurrió un maratón en la ciudad de Buenos Aires. Y hubo casi 20.000 corredores que estaban. Se anotaron mucha gente. Habían dicho que para acá estaban los deportistas, ¿no? ¿Dónde están los deportistas? ¿Hay deportistas? A ver, 2, 3, 4. Levanten la mano bien alta los que hacen deporte. ¡Wow! Solo unos cuantos. Tremendo. Este maratón que se corrió de 21 kilómetros hace 2 semanas atrás, me llamó la atención, no por el maratón, no por correr, me llamó la atención por un hecho que ocurrió en ese lugar, y en base a eso es lo que en esta tarde quiero hablarles un poco. Una mujer, una joven de país vecino, chilena, Manuela Burgueño. Esta chica tiene 30 años. Es médica y logró cumplir los 21 kilómetros. Llegó en el puesto 100 y algo, pero llegó a la hora y pico, no recuerdo bien la hora que llegó, y cuando llegó a la meta, miró la hora, por supuesto, estaba cronometrado todo esto para ver el tiempo que ella había llegado. Y cuando mira la hora, cayó al piso, se desplomó. Este evento estaba organizado por la ciudad de Buenos Aires, y ellos habían contratado todo un equipo de personas. Dentro de este equipo de personas estaba la Cruz Roja también, y con la Cruz Roja estaba también la policía. Gente que estaban acompañando a todo este grupo de gente que estaba corriendo por si pasaba algo. Iba gente motorizada a la par de ellos, mirando la carrera por si pasaba algo. Cuando vieron de que esta mujer cae al piso, ¿no? Se desploma, enseguida 2 personas tardaron 2 minutos, minuto y medio casi, 2 minutos tardaron en agarrarla a la persona y llevar a una de las carpas donde estaba todo el equipo de sanitario, donde tenían todo el equipo necesario. ¿Qué le pasó a esta deportista? Tuvo una muerte súbita, murió. ¿No? Si en esos 2 minutos, en realidad, desde que la agarraron a ella y la llevaron a la carpa y la atendieron, ¿no? Con los aparatos y todo esto, pasaron 6 minutos. Y cada minuto que iba pasando, podía quedar ella con ciertos problemas, ¿no? Problemas físicos, psicológicos, ¿no? A lo que demanda todo esto. Después la reanimaron ahí. En esos 6 minutos, el médico que la atendió era un médico deportista que, ni bien la trajeron, dijo lo que le había pasado. Esto es muerte súbita. Sacaron los aparatos, la hicieron resucitar, porque tuvo que resucitar. Enseguida, ellos la llevaron al hospital, y desde que se cayó hasta que llegó al hospital pasaron 22 minutos. Y cuenta esta mujer diciendo: gracias, es chilena, ¿no? Y el testimonio que ella dice: gracias que al tiro me agarraron, me hicieron resucitación,
y explica un poco ella la parte técnica, porque ella es médica, explica la parte técnica y me llevaron al hospital y en el hospital terminaron la parte para que, y por supuesto que ella habló la semana pasada, esto había ocurrido hace 2 semanas atrás, ella habla la semana pasada y en la semana pasada cuando comenta ella lo que le había pasado, le preguntaron, ¿quedó algunos rasgos? Le hicieron estudios neurológicos para ver si quedó algún... Y sí, le habían hecho todos los estudios necesarios y estaba completamente sana, ¿no? Qué importante es la ayuda. Qué importante es la ayuda. En base a eso, yo quiero leer este pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 15, versículos 1 al 6. Y el título que le quiero poner a este mensaje es el hecho de, para no tener una muerte súbita, es necesario edificarte. Es largo el título, ¿no? Para no tener una muerte súbita, y acá no me refiero a una muerte física, sino a una muerte espiritual, es necesario edificarte. Y vamos a leer el pasaje, si ya lo tienen, no sé si lo tienen, se los leo. Romanos, esto dice, porque voy a estar leyendo también otras versiones. Esto dice la Reina Valera 1960, en lo cual casi siempre me baso en esta, pero no es la única, sino que cuando uno analiza un pasaje, le gusta a mí o a cualquiera que está en la enseñanza, en la predicación, analiza otras versiones, porque las otras versiones traen cierta luz al pasaje cuando uno está acostumbrado solamente en una versión. Esto dice la versión Reina Valera 1960, Romanos capítulo 15, versículos 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, pero el Dios de las esperanzas y pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá Pablo nos está enseñando 3 principios claves para edificar nuestra vida y para que no nos ocurra en forma espiritual lo que le pasó a esta deportista que tuvo una muerte súbita. Acá Pablo nos da 3 principios para tener presente. El primer principio es la importancia de edificarnos mutuamente. Interesante esto que dice, y quiero leerles ahora en otra versión. Esta es una versión libre, ¿no? Dice, estos solamente son los versículos 1 y 2. Nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así le ayudaremos a confiar más en Dios. Esto dice otra versión, una versión más libre del lenguaje actual. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? ¿No? Porque a veces malinterpretamos algunos pasajes cuando hace mención de ayudar y algunos es como que dicen, bueno, pero yo estoy cansado de que se aprovechen de mí.
porque ayudo a uno y como le ayudé a uno, quizás económicamente, quizás con algo, ya continuamente me está pidiendo, me está mangando, y parece que si no lo hago, la Escritura me dice que lo ayude. Y si no lo hago, o me siento un tonto, o me siento que se están aprovechando de mí, o lo ayudo, como dice las Escrituras. Bueno, tenemos que entender acá que el pasaje que nos está mencionando, la versión Reina Valera, nos dice, los que somos fuertes, y Pablo se pone, los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles. Y cuando hace mención de soportar la flaqueza de los débiles, está utilizando una palabra bastante interesante que se repite en otro pasaje, se repite en el libro de Gálatas, que se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 2, donde dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando dice la palabra sobrellevad, en realidad la traducción correcta o la palabra griega es la misma. La palabra griega, no interesa la palabra griega porque por más que le diga la palabra griega, no va a entender nada. Bueno, la palabra griega es bastazo. A ver, repita conmigo. Bastazo. ¿Qué significa esto de bastazo? Que en una traducción dice soportar, en otra dice sobrellevar. Y que en realidad esta palabra es el hecho de cargar a un peso con otro, llevar un peso con otra persona, llevarlo continuamente o un tiempo determinado. En este pasaje nos está hablando de animarnos, de ayudarnos, pero no en el hecho de, si le falta algo económico y voy y le ayudo. No, en este pasaje no es tanto lo material. En este pasaje tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando una persona no tiene el conocimiento, cuando está diciendo nosotros, los que somos fuertes, está hablando de madurez. Esto de nosotros los que somos fuertes, está hablando de madurez cristiana. Nosotros los que somos maduros, tenemos que soportar, tenemos que llevar adelante a los débiles. ¿Y quién son los débiles? Y los débiles no son aquellos que necesitan económicamente, sino aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que cuando nos menciona de ayudar, de encaminar, le estoy enseñando a reconocer a Dios. Le estoy enseñando a aferrarse de Dios. Le estoy enseñando a que se tome de la mano de Dios. Si una persona le está diciendo, mirando con problemas económicos, yo digo de que es más fácil agarrar, meter la mano en el bolsillo y darle plata que enseñarle. ¿Por qué? Porque enseñarle es el hecho de tenés que aprender a confiar en Dios, tenés que aprender de que Dios es el Dios del dinero. Y cuando me dicen a mí, Dios es el Dios del dinero, entonces le digo, pero mirá lo que está pasando, mirá lo que sucede. Bueno, tengo que aprender de que realmente, Dios es el que nos provee. ¿A cuántos le proveyó Dios? Dios es un Dios proveedor. La economía de nuestro país puede andar mal, pero la economía de Dios es completamente diferente. Cuando confiamos en el Señor y como pastor no nos interesa su dinero, no nos interesa que usted dé los diezmos, eso es su relación con Dios. No le vamos a estar pidiendo su dinero, esa es su relación con Dios. Si usted no quiere dar nada, Pablo dice, si lo da, dalo con alegría, si no, no lo des. No, eso es lo bíblico. Si vas a dar, esto dice 2 de Corintios, capítulo 8 y 9. Si vas a dar, dalo con alegría. Si no, no lo des. Porque Dios ama al
como sabe. Entonces, es fácil darle a una persona un poco de dinero y se lo saca de encima. Difícil es estar con la persona y enseñarle, encaminarlo, ¿no? Cargarlo al hombro, decir, te voy a enseñar, tenés que aprender. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Estemos juntos, estemos orando. Y esto de estar juntos, estamos orando, es el hecho de quedarnos 10, 15, 20, media hora. Bueno, algunos se quedan hasta más tiempo, charlando con alguien, hablando, ¿no? Qué bueno que es, termina la reunión y nos vamos. Los domingos termina la reunión y ya la hora de comer, la hora de hacer algo, la hora de enseguida salir. Ser egocéntricos. Pensamos en nosotros, en nuestra familia y no me interesan las personas que están a mi alrededor. Bueno, el hecho de soportar, el hecho de cargar al hermano es me quedo más tiempo, me quedo un tiempo con él y estoy ayudándolo, lo estoy encaminando, lo estoy guiando. Es interesante que Cristo, esto dice Mateo capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos. Interesante lo que Jesús nos enseña, de que Él no vino para ser servido siendo el Señor. En otra oportunidad estaba Jesús y agarró una toalla, se la ciñó a la toalla, agarró una palangana y comenzó a lavarle los pies y le lavó los pies a uno y no dijo nada. Le lavó los pies a otro y él tampoco dijo nada. Cuando llegó el turno a Pedro, Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies. Como diciendo, sos mi Señor, sos mi maestro, no me vas a lavar los pies. Y el Señor lo mira a Pedro y le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte en el reino. Entonces Pedro ahí ya se exageró y como era, bueno, no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Bueno, ya se pasó Pedro, ¿no? Ahí el Señor le dice, no es necesario todo el cuerpo, solamente los pies. ¿Por qué te hago esto? ¿Por qué les hago esto? Y ahí le dio la enseñanza. Esto les hago porque si yo, como ustedes me dicen, y es verdad, soy el maestro y el maestro le está sirviendo a ustedes, ¿cuánto más ustedes tienen que servir al resto? ¿No? Principio que nos deja Jesús, el hecho de servir a la persona, estar con la persona. Por otro lado, en otro pasaje, también le dijeron a Jesús, estaban ahí en una discusión, y el Señor le dijo, por cuanto le hiciste algo a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Entonces, y ahí volvemos nuevamente, cuando nos quedamos 10, 15, 20, y veo algunos hermanos que los puedo identificar y que veo que charlan y que cuando ven a alguien que viene por primera, segunda o hace poco que viene, se le acerca y están charlando, me encanta el hecho de ver cómo la iglesia, el cuerpo de la iglesia comienza a tomar vida. El hecho de quedarnos con alguien es egocéntrico y, permítame decirle, es egocéntrico, termina el culto y salir rajando. No hagas esto. Yo sé que acá normalmente nos saludamos, estamos dando ahora más tiempo. Los otros días Ferni había dicho que se tenían que conocer el nombre. Después se dejó Ferni. ¿Dónde está Ferni? Lo vi por ahí. Había dicho que tenía que conocer, ¿recuerdan? Que tenía que conocer el nombre. Dice, después vamos a ver. Y después nunca más. Estuvo él solo. Lo dejaron solo a Ferni. Perdón, Ferni. Pero qué importante es el hecho de acercarse a alguien y comenzar a ver. No es que le cuente todo el rollo, es enseñarle. Si está aprendiendo, enseñarle a caminar, enseñarle a andar, tomar un tiempo. ¿Cuánto le puede llevar ese tiempo por cada reunión? Y 10, 15, 20 minutos, 30. Pero tome ese tiempo, querido hermano. Tome ese tiempo. ¿Por qué?
Fíjense lo que hicieron estas personas que la vieron a esta mujer cuando se cayeron. Ellos no se quedaron. Mira, se cayó, pobrecita. Mira, está. No. Ellos reaccionaron. Fueron corriendo, la levantaron y la llevaron. Por eso les decía del tiempo que tardaron. Ellos no estaban cerca de la persona. Ellos estaban atentos mirando a todos los que estaban corriendo. Y toda la gente estaba ahí alborotada. Pero ellos que se especializaban en la salud, estaban mirando a todos los corredores. Todos los que estaban, cuando llegaban a la meta, sobre todo, porque ahí es donde la adrenalina de la persona comienza a acelerarse y es donde su corazón puede jugarle una mala pasada. Entonces, ellos estaban atentos y cuando vieron a esta mujer que se cayó enseguida, si hubieran tardado 10 minutos, media hora, la vida de esa persona estaba en juego. La vida espiritual de hermanos que están acá en la iglesia, si nosotros no nos acercamos, está en juego. Así que acerquémonos para edificarlos, para ayudarles, para estar con ellos. En segundo lugar, el versículo número 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo se puso en el lugar para decir, todo lo que decían contra Dios, yo lo tomo. Y Él se puso en representación de Dios para que todo lo que hablaran mal de Dios, Él lo tomaba, Él lo absorbía. Él tomaba parte de todo esto. Yo soy, Dios me envió a esto, me envió con un propósito y voy a cumplir este propósito. ¿De dónde sale esta parte, esta última parte que Pablo toma? Lo saca del Salmo 69, versículo 9, que dice, el versículo 9, este es el pasaje completo, leímos del pasaje una parte, el pasaje de Romanos nos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, esa es la parte que Pablo pone, y la parte de donde él saca el pasaje, es una parte del Antiguo Testamento, los vituperios que te vituperaban, eso es del Antiguo Testamento, eso lo saca del Salmo 69, versículo 9, que el pasaje dice, me consumió el celo de tu casa y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿No? Eso dice el pasaje. Y el hecho es, Jesús nos enseña a través de su testimonio a edificarnos. Tenemos que aprender de la persona de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Él? Bueno, en primer lugar, mire la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, ahí los primeros 10 versículos, tenemos ahí un relato de lo que Cristo hizo. Desde el versículo 5 dice, que es la parte centrada del pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Dejó todo lo que tenía, dejó toda la deidad de Dios, dejó todo. ¿Para qué? Se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para tomar forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Él es el Dios eterno, el Dios que ocupa todos los cielos, el Dios que ocupa todo el universo. Ese Dios eterno se limitó a meterse en un estuche humano. Se limitó, por eso dice se despojó, se limitó a meterse en un estuche humano. Y dejó
de ser omnisciente, omnipresente, dejó todo esto porque se metió en un estuche, en una persona humana. Lo que no se despojó, y que eso es lo que lo hacía Dios a él, por eso era Dios y persona, lo que no se despojó es la esencia, la autoridad, que eso lo podían ver los ángeles, los demonios, todos los seres espirituales veían esa autoridad en la persona de Cristo. Por eso le tenían miedo. Por eso, cuando se acercaba a los demonios salían corriendo. ¿Qué nos deja como ejemplo? Si Él dejó todo por nosotros, nosotros también tenemos que edificarnos. Tenemos que tomar este ejemplo de Jesús. ¿Y cuál es este ejemplo de Jesús que nos menciona en realidad el pasaje que acabamos de mirar? En primer lugar, Cristo nos enseña a amar. Tenemos que amar. Y tenemos que amar a las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que amar a los que estamos viendo. Es fácil amar a una nación donde no vemos, ¿no? Es fácil orar por un país donde desconocemos. Señor, bendecí este país, porque no estamos ahí. Pero qué difícil es amar. Y quiero que gires la cabeza así. Mira para aquel lado y mira para aquel lado. Date la vuelta acá, los que están adelante, no, unos cuantos que están acá adelante, miran así. Fernando, mira, no hay nadie. Miren para atrás también. Él, ella, nosotros, ¿no? Ahí es donde tenemos que acercarnos. Acercarnos, estar, esto es amar. Me acerco, estoy y escucho, ¿no? Porque tenemos que a veces darle la oreja y cuando son estos hermanos que ¿no? Nos dejan ahí la oreja medio temblando. Pero tenemos que escuchar, tomar un tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 minutos con alguno y escuchar. Amar. Jesús tomó tiempo con personas. Jesús tomó tiempo con la gente. Jesús tomó tiempo con las personas que estaban a su alrededor. No solamente nos enseña a amar, Jesús nos enseña a perdonar. Interesante, el perdón de Jesús es un perdón incondicional. Es un perdón donde no hay condiciones. Él dice, yo te perdono. Y no es que el perdón de Dios es, bueno, pero vamos a la semana siguiente y cometimos un error y ahí Jesús nos dice, mirá que te perdoné la otra vez. Jesús dice, te perdoné. Lo que hiciste ahora es nuevo. Y si venís a mi presencia, Juan nos dice, primera de Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es... Muy bien, muy bien. Él es fiel y justo, pero ¿cuál es la condición? ¿Sí? ¿Sí? Confesamos, reconozco. Algunos, bueno, pero el Señor sabe. Claro que el Señor sabe. Claro que el Señor sabe todo. Al Señor no se le escapa nada. Pero es confesar. Cuando yo confieso, estoy reconociendo. Entonces, el hecho de perdonar. Perdona a una persona, si me hizo algo, bueno, borrón y cuéntanos. Yo sé que cuesta, pero es borrón y nos olvidamos. Señor, ayúdame a olvidar. No quiero recordar y quiero aprender a perdonar así como me perdonaste. Y entonces ahí ya tenemos un ejemplo. Así como me perdonaste, ayúdame a perdonar a otras personas. El perdón es clave, una de las enseñanzas que Jesús nos deja para que lo pongamos en práctica. Otro de los ejemplos que nos deja Jesús es el hecho del servicio. Jesús se caracterizó por el servicio, el servir. En ningún momento que le venían a pedir algo, Jesús se negaba. Él estaba, por supuesto que cuando vinieron un grupo que no eran judíos, que eran de otra nacionalidad, o mejor dicho, que eran gentiles, y vinieron a pedirle y a querer charlar con él les dijo no, porque
yo vine a los míos y una vez que vienen ellos, para ellos hay otro momento, otra etapa. Tengo que morir primero y ahí sí va a llegar la etapa para los gentiles. Pero así todo, una mujer que no era judía, una mujer que era sirofenicia, esta mujer fue y se le tiró a los pies de Jesús y Jesús le dice, ¿qué querés que te haga, mujer? Y esta mujer le dice, Señor, quiero que sanes a mi hija. Entonces Jesús le da una parábola, ¿no? Y la mujer entiende la parábola. Jesús le dice, está mal tomar la comida de los perros, está mal que los perros coman la comida de sus señores. La trató de perro a la mujer. Dijo, está mal que los perros coman la comida de sus señores. La mujer interpretó la parábola y le dice a Jesús, sí, es cierto que los perros no comen de la comida de sus señores, pero sí comen de las migajas. Y cuando esta mujer le contestó esto al Señor, el Señor la miró y quedó sorprendido. ¡Wow! Dijo, ¿cuánta fe hay en esta mujer? Tu petición es concedida. Y ahí Dios hizo el milagro. Ahora, tenemos que entender de que Jesús vino para servir. Él sirvió a su gente, sanó, obró milagros, se manifestó, sanó paralíticos, sanó ciegos, hasta hizo resurrecciones de muertos, ¿no? Lázaro había muerto hacía 4 días y el Señor le dijo, Lázaro, y ahí Lázaro sale fuera. Ejemplo de Jesús en el servicio, servir a otras personas. Y por último, edificarnos a través de las Escrituras. Dice el versículo 4 al 6, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos menciona que lo que se escribieron, y cuando está hablando de lo que se escribieron, está hablando de la palabra de Dios. Saber de que la palabra de Dios, saber la palabra de Dios es clave. Saber conocer la palabra de Dios es clave. ¿Por qué? La palabra de Dios nos da elementos para que nosotros tengamos estos elementos. Por ejemplo, nos menciona que la palabra de Dios nos da paciencia. ¿A cuántos les hace falta paciencia? A ver. Hay unos cuantos que tienen paciencia. ¡Qué bueno! Una iglesia con mucha... ¿A cuántos les hace falta paciencia? A mí, ¿sabe? A veces, Señor, pero qué difícil es tener paciencia. Las Escrituras nos enseña a ser paciente. Ser paciente no es el hecho de, soy pasivo. Pasivo y paciente son dos cosas completamente diferentes. Pasivo es una persona que no activa, no hace nada, se queda. Paciente es una persona que espera el momento justo y diciendo, este es el momento. Y ahí en ese momento actúa y reacciona. Tiene que esperar y sabe esperar. Paciente es una persona en la cual Dios trabajó en su vida y le enseñó a través de diferentes circunstancias a esperar en el momento justo. A esperar cuando Dios te dice, este es el momento. Espero. Y en el momento que Dios me dice, ahí actúo. Por eso es completamente diferente. Paciente, tener paciencia con ser pasivo, ¿no? Es completamente diferente. También nos dice que las Escrituras va a producir consolación. El hecho de consolarnos, y se presenta en el versículo 5 como el Dios de la consolación. ¿Cómo necesitamos muchas veces
que Dios nos abrace. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Él está dentro nuestro, sabemos que Él obra, pero como muchas veces necesitamos el abrazo de Dios, ¿no? Que Dios nos abrace, sentir el abrazo de Dios. Ahora, ese abrazo de Dios puede ser las manos de la iglesia. Cuando un hermano se te acerca y te abraza, y quizás dice, no sé por qué lo hago, nunca jamás he abrazado a nadie, nunca, solamente a mi familia, y ahora lo abraza a alguien, y si es una persona, si son del mismo sexo y la abraza, como que se miran medio raro, ¿no? Se mira, y lo abraza y quedan medio ahí, pero cuando lo abraza y la otra persona siente que este abrazo no es un abrazo de una persona, sino que es el abrazo directo de Dios, diciéndonos, yo estoy a tu lado, no te he dejado, no te he desamparado. Y Dios nos muestra a través del abrazo, la consolación. Qué importante es ser consolados, ¿no? El Dios de la consolación. También nos dice de la esperanza, el hecho de esperar. Pablo dice en el capítulo 8, ¿a qué esperar algo que lo tenemos? Si lo vemos, no vamos a esperar, no vamos a tener esperanza. La esperanza es lo que no vemos, y está hablando ahí en el capítulo 8 del arrebatamiento de la iglesia, esperar el momento del arrebatamiento. Tenemos esta esperanza de que Dios va a venir a buscarnos. ¿Cuántos se van con Él? Todos nos vamos con Él, todos, ¿no? Espero, ¿no? Que nos vamos con Él y estamos contentos. Me acuerdo cuando recién me había convertido. Antes se predicaba mucho sobre el arrebatamiento, ¿no? Y me acuerdo que el pastor había predicado una serie de reuniones sobre el arrebatamiento. Y bueno, yo me había crecido en una iglesia donde tenía que cumplir ciertos, si uno no oraba una hora, es como que estaba en desobediencia a Dios, ¿no? No oraba una hora, y para mí no orar una hora era como estoy desobedeciendo a Dios, ¿no? Estoy en pecado, ¿no? Ese era el concepto que en ese momento, hasta que entendí esta relación con Dios y que Dios comenzó a trabajar. Pero bueno, el domingo se había predicado bien específicamente sobre el arrebatamiento, y era el día lunes y había llegado de trabajar y estaba bastante cansado. Y claro, era normalmente cuando llegaba de trabajar y después tomaba un tiempo para leer la Biblia y orar. Y entonces digo, no voy a leer la Biblia ni voy a orar, voy a tomarme un descanso. Y me acosté, fui a mi pieza, me acosté y era soltero, vivía con mis hermanas, mis padres. Y me acuerdo que soñé del arrebatamiento, ¿no? Como que me desperté sobresaltado. Digo, soñé de la prédica del pastor del domingo. Entonces me desperté y me levanté, salgo y llamo a mis hermanas, a mi mamá, a mi papá, llamo y no estaban ellos, ¿no? Como que... La llamo a mis hermanas y mis hermanas eran creyentes. No lo llamo a mi hermano porque mi hermano no era creyente. Entonces, ¿qué? Si este está, tiene que estar. ¿Cómo? Si se va él y no me voy yo, como que era, ¿no? Entonces, mi hermano no me preocupaba. Me preocupaban mis hermanas y mi papá, porque los tres eran creyentes. Y entonces, voy a la pieza de mis hermanas, golpeo nada. Entonces abro la puerta y no estaban. Voy a la habitación de mi papá, también golpeo la puerta y nada. Y me acuerdo que salí y encima era una tardecita y estaba medio nubladito así, y como que salí afuera y dije, y me sentí tan solo, ¿no? Como que me sentí y dijo, me quedé. Bueno, no. Tenemos esta esperanza que Jesús viene a buscarnos, ¿no? Y tenemos esta seguridad de que Dios está con nosotros y no necesitamos estar una hora, tenemos que estar todo el tiempo con Dios. A Dios lo llevamos acá, ¿sí?
Eso es lo que tenemos que entender. No estar arrodillado una hora y este es mi compromiso con Dios. Oro una hora. No, no. Dios está con vos desde el momento en que te levantaste hasta el momento que te acostaste. Y es más, cuando estás dormido, ahí Dios está con vos guardándote. Jamás, jamás Dios te deja. Y qué importante que es tener este diálogo con Dios en todo tiempo. No solamente en el momento donde seleccionamos para orar, sino mientras estamos viajando, mientras estamos en nuestro trabajo, mientras estamos con otros, tomar este tiempo con Dios. Señor, estoy en este lugar, Señor, estas personas quizás necesitan, Señor, ayúdame, Señor. Estar con este diálogo con Dios. Qué importante que es, qué importante que es. Entonces tenemos esta esperanza de que Dios está con nosotros y que Dios obra en nuestras vidas. Y termina el versículo 6, diciendo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El fin, para edificarnos a través de la palabra, a través del testimonio de Cristo, a través de los hermanos. El fin es que juntos, unánimes, a una voz, y esto habla de acercarnos a Dios, de buscar la presencia de Dios, unánimes, nos acerquemos a la presencia de Dios y Dios comienza a obrar, Dios comienza a manifestarse. ¿Qué tal si en este momento nos ponemos de pie y tomamos este momento, tomamos unos momentos para dirigirnos delante de la presencia de Dios? Pero antes de ir a la presencia de Dios, ¿qué tal si ponemos un poco en práctica? Quiero que te acerques a alguien, no a tu familia, acércate a alguien que tenés ahí por ahí y comienza a orar por él, por ella. Acércate, que nadie quede solo. Acércate a alguien, no mires si es tu esposa, tu esposo, déjalo a tu esposo, por este momento, pero acércate a alguien y ahí, si tenés una necesidad, compartilo, en forma general. Quiero que oren por mí por esto, quiero que oren por mí por aquello, quiero que oren por mí, pero no te quedes solo, Veo que hay unos cuantos que están solos, no se queden solos. Acérquense a alguien, si alguien ve, sobre todo los líderes, si ven que hay grupos que están solos, acérquense, no se queden solos. La iglesia es un cuerpo y como cuerpo nos movemos. Si estamos solos, somos ortopédicos. Dios no tiene una iglesia ortopédica, Dios tiene una iglesia viva, una iglesia donde se mueve, una iglesia donde se manifiesta, una iglesia donde obra, una iglesia donde el Espíritu de Él corre a través de su iglesia. Y ocurren, queridos hermanos, milagros y maravillas. Señor, tu presencia se encuentra en este lugar. Espíritu de Dios, vos estás mirando cada una de las necesidades que hay en tu iglesia. Hermanos que están con necesidades, con problemas, con dificultades. Señor, en esta noche, como iglesia, te pedimos que tu Espíritu Santo comience a obrar milagros. Aquellos que necesitan sanidades físicas, Señor, toca sus cuerpos, obra en sus cuerpos. Aquellos que necesitan milagros psicológicos, toca su mente. Aquellos que necesitan milagros espirituales, toca su espíritu. Espíritu de Dios, manifestate en tu iglesia. Espíritu de Dios, obra en tu iglesia. Señor, abrimos las ventanas de los cielos para que tu presencia tome pleno control de cada uno de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Señor, manifestate
y obra en nuestras vidas. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Señor, nada es imposible para ti. Tu presencia es viva, tu presencia es real y tu presencia se mueve en medio de tus hijos. Espíritu de Dios, extendé tu gracia, extendé tus manos y comenzá a manifestar. Señor, queremos que tu río corra, queremos que tu gracia corra, queremos que tu Espíritu Santo corra, queremos que tu presencia nos llene, nos llene, nos llene. Levanta tus manos en alto ahí, ahora donde estás. Levanta tus manos en alto y dale gracias al Señor. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias al Señor. Ahí en el lugar donde está, dale gracias. Dale gracias a Él. Para Él nada es imposible. No importa tu dificultad, cuán grande pueda ser. No importa tu problema. Dios tiene tu problema en tus manos. Dios tiene tu problema en sus manos. Y Él no te ha soltado. Él no te ha soltado. Estás en las manos de Dios y Él está obrando. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, extendé tu gracia, extendé tus manos, manifestar tu presencia en tu iglesia. Señor, ayúdanos a edificarnos mutuamente. Ayúdanos, Señor, a tomar este ejemplo que nos deja Cristo. Ayúdanos, Señor, a edificarnos a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a que unánimes te adoremos y glorifiquemos tu nombre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, querido hermano, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo día de reunión.